espiritual, hermano, nosotros como hijos de Dios. Y voy a comenzar con el primer tema en esta mañana, sí es mañana todavía. Vamos a primera de Juan, capítulo 5, verso 1, hermanos. Gloria a Dios, ¿ya lo tienen? Primera de Juan, capítulo 5, verso 1, miren lo que dice la Escritura. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué dice? Es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. O sea, el que ha conocido a Dios, ama, ¿verdad?, a su hermano, es lo que quiere decir el apóstol Juan. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios. Fíjese lo que dice, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son, ¿qué, hermanos? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Oremos. Padre, gracias, Señor, en esta mañana, mi Dios, porque nos has permitido, Señor, comenzar en este día aquí, Señor. Gracias, Padre, por todas las cosas buenas que tú nos das, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que nos des la fuerza, la esperanza, Señor, el ánimo para continuar adelante, Señor. Tu palabra siempre sea el aliciente y la fuerza, Señor, a nuestras vidas. Te pedimos en el nombre de Cristo, Señor, nos ayude, Señor, a continuar adelante, Padre, en la fe, guardando, Señor, esa convicción que tú nos has dado siempre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Tomen su asiento, hermanos. Gloria al Señor. Bueno, entonces vamos a comenzar esta serie, ¿verdad? Pasos hacia madurar. Porque, fíjense, hermano, que ¿cómo le dijera? A ver, se lo voy a poner así. Se lo voy a explicar así. A ver, póngame atención. Toda la gente en realidad madura al mismo ritmo, al mismo nivel. Usted se fija que hay personas adultas, pero que su pensamiento todavía es como de un jovencito. ¿Cuántos están aquí? O jóvenes que tienen pensamientos ya muy avanzados, muy adultos. ¿Sí? ¿Me explico? Eso mismo que nosotros miramos es la misma manera como espiritualmente también se desarrolla el cristiano y el Hijo de Dios. Entonces, creo, porque a veces habrá personas que pueden preguntar, ¿verdad? Y como acostumbro a veces decir, quizás personas en internet van a preguntar, ¿verdad? Pues ya después de tantos años deberíamos ser personas maduras, pero debe ser una cosa, hermano. La madurez espiritual es algo que se debe de continuar trabajando y trabajando y trabajando y trabajando. ¿Por qué? Bueno, porque se necesita, porque Satanás no descansa, porque la vida espiritual lo requiere. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, van a llegar situaciones a nuestras vidas que tenemos que echar mano de todo lo que hemos aprendido y lo que hemos conocido en Cristo, hermanos. Entonces, el crecimiento, para crecer, en primer lugar, para crecer, se necesita nacer de nuevo. ¿Quiere que le diga una cosa bien rara, bien extraña? Muchas personas que están dentro de las iglesias no han nacido de nuevo, hermanos. Entonces, debe ser esta pregunta. ¿No se le hace raro porque a veces usted mira personas que toman acciones o actitudes como de personas que no conocen a Dios? ¿Por qué? Porque quizás no ha venido el nuevo nacimiento a su vida y a su persona. Hay que nacer de nuevo. ¿Cómo una persona normalmente, hermano, va creciendo y avanza en su vida normal, natural? Porque en cierto punto de la historia tuvo que nacer de una placenta y nació y vino a la vida y vino a respirar. Y entonces cuando esa persona nació, empezó normal y naturalmente, hermano, su sistema a crecer y avanzar. Entonces, una persona, hermano, para crecer
necesita nacer de nuevo. Y es importante, yo estaba estudiando todo esto y para mí es importante explicarles cuáles son las señales que una persona ha nacido de nuevo. Escúchame lo que le voy a decir. Es importante que usted sepa y anhele saber si ha nacido usted verdaderamente de nuevo. ¿Cuánto le interesa saber? ¿Sí? Porque nacer de nuevo no es una emoción. No es decir, ay, es que a mí me gusta la iglesia. No es eso. Nacer de nuevo, hay señales y muestras bíblicas que nos enseñan claramente y nos dan una respuesta a nosotros mismos espiritualmente de que hemos nacido de nuevo, hermanos. Porque les he explicado muchas veces, hermano, ir a la iglesia, eso lo hace quien sea. Cualquier persona puede asistir a una iglesia, pero nacer de nuevo es algo diferente. ¿Sí? Entonces, es imposible, hermano, que una persona que no haya nacido de nuevo experimente algún crecimiento. Vamos adelante. Primero, ¿cuáles son las señales, hermano, de haber nacido de nuevo? Mira, ahí mismo, el verso 1 y 2, de ese mismo pasaje que leímos, dice: todo el que cree en Jesús, o todo el que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Cuál es la primera señal que para crecer? ¿Cuál es el primer punto para crecer? ¿Cómo yo puedo saber que he nacido de nuevo? Esa es la pregunta adecuada. ¿Cómo puedo yo saber? Hágase usted esa pregunta a usted. ¿Cómo puedo yo saber que he nacido de nuevo? Hermano, cuando usted está vivo. Cuando usted está vivo espiritualmente, iglesia. Vivo espiritualmente. Usted cree en Jesús, cree en el Señor, tiene fe, tiene convicción. ¿Dónde se va a ir después de morir? ¿Cuántos aquí saben? ¿Cuántos están seguros? Porque eso no es cuestión de que lo arrebato, ¿verdad? Es cuestión de tener una convicción en el alma, ¿verdad? ¿Cree usted que al morir va a la gloria de Dios? Usted ha nacido de nuevo, está vivo. ¿Se lo explico? Vamos a ver, no pierdan ese pasaje porque vamos a estar volviendo a él, 1 de Juan. Pero vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3. Primero Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cómo nos hizo renacer Dios? Por su palabra, dice la Escritura ahí en el verso 3, ¿sí? Por su palabra. Esa es la esperanza que nos hizo. En el verso 4 dice: por una herencia, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, dice la Escritura. Entonces, la manera como Dios nos empieza a empujar hacia el crecimiento es que hayamos nacido de nuevo. Si usted tiene fe, tiene una certeza, una convicción en su vida, hermano, esa es la señal principal de que usted ha nacido de nuevo. ¿Se recuerdan? ¿Cuándo aquí se recuerdan cuando estaban? A ver, ¿cuándo se recuerdan cuando no conocían al Señor antes, hermanos? Pregunto, ¿aquella fe que usted tenía es igual a la de ahorita? Esa es la diferencia. Tiene que haber esa diferencia. Porque si usted dice, no, pues es lo mismo. Pregunta, ¿a poco no hay personas que dicen, mira, todas las religiones, lo hemos dicho, ¿verdad? Todas las religiones te llevan a Dios, ¿sí o no? Pasan aquí. Y se meten aquí, se meten allá, se van con los testigos, luego se van con los mormones y luego se van a la iglesia católica. Digamos una cosa, eso no es fe. Eso no es ninguna clase de fe. Eso no es la fe que salva. Eso son simples emociones que las personas pasan. Ahí mismo, 1 de Pedro 1:23, ahí mismo, en ese mismo donde estamos, dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece
para siempre, hermanos. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La persona necesita nacer de nuevo por medio de la predicación de la palabra de Dios. No hay ninguna otra forma, no hay ninguna otra manera. Lo he explicado muchas veces, lo he dicho muchas veces. Una persona necesita, dice la Biblia que la fe viene ¿por qué? ¿El oír qué? La palabra de Dios. Para que una persona nazca de nuevo, necesita convertirse por medio de la palabra de Dios. Entonces, hay personas en esto, hay personas que tienen ideas que a veces no sé de dónde las sacan, pero hay personas que dicen, bueno, yo tuve un sueño y en ese sueño Dios me llamó y por eso aquí estoy. Eso no es así, iglesia. Eso no es así. La persona tiene que ser salva al escuchar el mensaje de arrepentimiento que nos enseña la palabra de Dios. Y entonces la persona, hermano, cuando Dios le da ese sentir, ese llamado a la vida, esa persona empieza a crecer, empieza a nacer o ha nacido de nuevo, hermano, para entrar a la gloria de Dios. Esa es la realidad, pero tiene que ser por medio de la palabra de Dios. No hay ninguna otra manera. No hay ninguna otra forma. No es porque usted estaba en su casa y empezó a escuchar un canto o se escuchó el testimonio, no sé, de alguien que fue. No es nada de eso. Es la palabra de Dios. Vamos a volver a leer una vez más. Mira, y 1 Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra, dígalo conmigo, por la palabra de Dios. La palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces, cuando vemos un producto de la nueva vida en las personas que se dicen ser cristianos, hermano, es porque, mejor dicho, cuando no vemos ese producto es porque no hay vida, sin importar las manifestaciones espirituales que las personas tengan. No, para nacer de nuevo, hermano, para nacer de nuevo tenemos que nacer por medio de la palabra de Dios. Entonces, hay personas que pueden tener ciertas emociones pasajeras porque reciben el mensaje con gozo durante un tiempo, pero después se apartan, se alejan. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no hubo un nuevo nacimiento, solamente hubo una emoción pasajera. Vamos a seguir adelante. Regresemos otra vez a 1 Juan, capítulo 5, ¿no? Recuerda, le dije que no lo perdiera, marque ese pasaje, vamos a estar ahí. En segundo lugar, ¿cómo nosotros podemos saber que hemos nacido de nuevo y que vamos creciendo? Cuando hay un deseo por su palabra. Dice 1 Juan 5:3, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son, ¿qué, hermanos? ¿Cuántos aquí tienen más deseos de conocer más de la palabra de Dios? A ver, ¿cuánto aquí ha nacido y va creciendo ese deseo de conocer más de Dios? De la palabra de Dios. Ese es parte del nuevo nacimiento. Ese es parte del crecimiento. Pero vuelvo a decir, hermano, cuando usted encuentra un cristiano que dice que es cristiano, pero que nunca lo ves estudiando la Biblia, nunca lo ves leyendo la Biblia, en otras palabras, solamente la carga para traerla a la iglesia, pero nunca lo ves en un estado de devoción diario. Porque ves una cosa, ¿cuántos aquí comen diario? ¿Cuántos comen una vez al día? Bueno, ahí voy. ¿Cuántos comen 2? ¿Cuántos comen 3? ¿Sí, hermanos? ¿Sí me explico? Es una cosa, ¿usted cree que el alma no necesita la alimentación diaria? El alma necesita una alimentación espiritual diaria de la palabra de Dios. Y el cristiano que ha nacido de nuevo y que va creciendo es un cristiano que necesita tener amor. Dice ahí en ese verso, pues este es el amor a Dios. No dice este es el amor de Dios, no dice de Dios, dice este es el amor a Dios. Es como, ¿cómo se demuestra el amor del esposo a la esposa? ¿Cómo se demuestra? Entré ahí a la clase de escuela dominical y oía un poquito ahí el hermano que estaba dando las clases, verá acerca de los problemas que a veces hay entre las parejas. Pero déjame decir una cosa, hermano, ¿cómo se demuestra el amor del hombre a la mujer y de la mujer al hombre? ¿Cómo se demuestra? ¿Solamente con palabras? Hermano, tiene que haber hechos, ¿verdad? ¿O no?
Pregunto, ¿cómo Dios demanda que demostremos que lo amamos? ¿Cómo demanda? Según ese pasaje, guardando sus mandamientos. Entonces hay gente que dice, no, pero es que mira, vieras qué difícil es llevar la palabra de Dios. Ahí mismo dice que no son gravosos. ¿Sabe lo que significa que no son gravosos? Que no son fastidiosos, esa es la palabra. Que no te cansan, que no te causan desánimo. Porque cuando la gente dice, no, es que, vieras, yo quisiera, pero no, llevar la palabra de Dios es imposible. Es una cosa, cuando usted ha nacido de nuevo, Dios manda su Espíritu a nuestra vida y Él es quien nos ayuda, hermano, a vivir la palabra de Dios. Y como lo hemos dicho muchas veces, aquel que le caía gordo, aquel que le caía mal, cuando usted se convierte, al otro día en el trabajo, lo mira usted hasta guapo o guapa. ¿Sí me explico, iglesia? Usted llega y de repente mira bonito a todo el mundo y ahora a todo el mundo le cae hasta bien. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Por qué? Bueno, porque la palabra de Dios nos enseña, no nos enseña que debemos de amar incluso a nuestros enemigos. ¡Qué tremendo! ¿Cómo lo hacíamos? ¿Eso cómo lo cumplíamos antes cuando no conocíamos a Dios? No, antes teníamos nosotros la costumbre de que si alguien nos hacía algo o teníamos un problema contra alguien, hermano, le dejábamos, o bien se dejamos de hablar toda la vida, ¿sí o no, hermanos? No solamente eso, queríamos que se muriera esa persona, pero ahora en Cristo, el Señor nos ha dado vida nueva, y la manera como yo sé que he nacido de nuevo, y como estoy creciendo, es cuando empiezo a tener el amor de Dios en mi vida, en guardar sus mandamientos. Sus mandamientos. Pregunto, ¿asistir a la iglesia no es un mandamiento? Tenemos que guardar ese mandamiento. Amar a nuestros hermanos, obedecer su palabra, mantenernos orando, apoyarnos mutuamente. Esos son mandamientos de Dios. Dice en 1 de Pedro, vamos otra vez, no pierda 1 de Juan, vamos a estar dentro, 1 de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2 dice: desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan. ¿Para qué, hermanos? Para salvación. Se lo voy a leer ese mismo pasaje, se lo voy a leer de otra versión, la versión otra versión dice: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Eso es lo que dice otra versión. Y en realidad, hermanos, cuando un niño tiene hambre, el niño no te dice: mami, por favor, ¿me preparas una mamilita? ¿Verdad que no te dice eso? ¿Cómo te pide el alimento? Los jóvenes quizás no se acuerdan, pero así lo pedían. ¿Sí o no, hermanos? Gritando, llorando, ¿verdad? Pataleando, y estaba el niño ahí amorado. ¿Y qué significaba? Hambre. Es lo que dice Pedro. Ahora déjenme decir una cosa, aquí hay algo, hermanos, que a veces no cuadra. ¿Por qué a veces uno conoce tanta gente, hermano, que mire, la música, ay, qué bonito, los hermanos, ay, qué bonito, pero cuando llega el momento de la palabra de Dios, como que hasta sueño les da? ¿Hello? Aburrimiento, cansancio. Y mire, ¿por qué cree que ponemos los relojes siempre allá atrás? ¿Por qué cree? Allá están atrás. Precisamente para que no estén, porque al menos si de tanto voltear que se les quiebre el cuello, ¿que no? Porque si lo pusiéramos acá, hermano, imagínense el reloj de enfrente, estuviera mirando mi reloj. Y a ver a qué hora, y a ver a qué. Por eso, ¿para qué? Para que la gente, hermano, el tiempo de reunirnos es el tiempo de Dios, no es nuestro tiempo. Es el tiempo que nosotros venimos a rendirle culto a Dios. Pero vuelvo a decir, dice Pedro, desear como niños. En otras palabras, tú debes de tener ese anhelo, ese deseo constante, ¿verdad? Como un bebé que desea alimentarse, hermano, porque miren, los tiempos que vivimos, la vida que vivimos,
vivimos, las cosas que pasamos, todo el mal que está creciendo, todo el mundo, cómo se está revolucionando de una manera, hermano. Por ejemplo, ahorita estamos en tiempos de elecciones. ¿Cuántos se dieron cuenta ya de eso? Vemos que van a la cabeza dos personas. ¿Cuántos se dieron cuenta? Un republicano y un demócrata. De los dos, no se hace ni la mitad de uno, hermanos. Uno, un racista. Y la otra, que apoya el aborto y el homosexualismo a más no poder. Póngase a pensar uno de ellos dos como presidente. ¿Sí me explico? Todo eso, pregunto, hermanos, ¿a poco no Obama vino espiritualmente a hundir más el país? Estuvo 8 años en la Casa Blanca, ¿verdad? Esos 8 años espiritualmente lo trajo a pique, hermanos. ¿Quién sufre todo eso? La iglesia, el cristianismo. Porque ahora, más adelante, por ley, querrán poner que nuestros hijos desde el preschool empiecen a aprender que están bien dos homosexuales padres o dos lesbianas madres. Imagínense, pónganse a pensar, todo eso establecido por ley. Pregunto, y les pregunto a todos, ¿no se les hace eso aberrante? Les pregunto, ¿no es eso asqueroso? Es nasty. Pero es bueno decir, vivimos en un mundo donde no podemos nosotros dejarnos arrastrar por el mundo, sino que tenemos que seguir guardando la fe. Entonces, por eso dice Pedro, deseen como niños recién nacidos, anhelen la palabra, porque por ella, fíjense, vamos a volver a leer, ahí dice, de la versión de usted, dice, desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas. ¿Para qué? Para la salvación. Porque un día nos iremos, amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Un día la iglesia desaparecerá, nos iremos. Ya que el mundo se quede y haga lo que su regalada gana se le antoja. Pero nosotros nos iremos. Pero mientras llegamos a ese punto, ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos en la palabra de Dios, hermanos. Así es que continuemos adelante, creciendo, hermano, en esa gracia que Dios nos ha dado y otorgado por su amor y su bondad. Vamos adelante, regresemos a 1 de Juan, versos 4 y 5. ¿Lo tiene? Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Qué hermoso. Digo que hermoso porque cuando nosotros vamos al segundo punto, ¿cómo yo puedo saber que he nacido de nuevo? ¿Cómo puedo yo saber que he nacido de nuevo? ¿Sabes cuándo? Cuando antes que el mundo y tú eran bien uña y mugre, ahora nos hacemos enemigos. ¿Sí me explico, no? Y yo sé que en eso también hay otra perspectiva, porque hay gente que dice, no, pero pastor, entonces, ¿cómo me voy a ganar al mundo para Cristo? Mire, hermano, te voy a decir una cosa. Al mundo, a la gente mundana perdida, ¿sabe cómo nos la podemos ganar? Con nuestro buen testimonio. ¿Cuántos dicen? Como alguien ha dicho por ahí, hay hermanos, y yo lo he oído de otras personas. La gente del mundo no lee la Biblia, ¿verdad, hermanos? No lee la Biblia. Pero ellos van a leer la Biblia en ti y en mí. Ahora, ¿qué me refiero
convertirnos en enemigos con el mundo. No podemos salir del mundo. De hecho, Jesús en una ocasión oró y dijo: no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor nos dejó en esta tierra. Qué glorioso hubiera sido que cuando nos salvase el Señor, inmediatamente en ese momento nos fuéramos a su gloria, ¿verdad, hermano? Qué glorioso hubiera sido, pero no es así. El Señor nos salvó, nos dio vida nueva y nos dejó en este mundo. ¿Para qué? Por dos cosas, y el Señor Jesús lo dijo: porque somos luz y sal. Somos luz y somos sal. Somos luz porque la luz siempre disipa, desaparece las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que nunca unas tinieblas vencen una luz, hermano? ¿Alguna vez has visto eso? Que sean las tinieblas que no, oye, no se ve un poco, pero está prohibido, no se ve. Eso es imposible. Cuando hay luz, la luz disipa toda tiniebla. La sal, ¿por qué sal? ¿Por qué Jesús dijo que éramos sal? Porque la sal es anticorrosivo. La sal es un preservativo. ¿Sí me explico? La sal evita que las cosas se corrompan. Pero imagínense que nosotros como iglesia empecemos a permitir a los homosexuales, las drogas y tantas cosas que se empiecen a corromper dentro de nuestras vidas y de nuestra persona. Entonces, por eso Jesús dijo: cuando la sal pierde su sabor, ¿sigue sirviendo? Ya no sirve. En el momento que la gente del mundo no vea una diferencia en mi vida como cristiano, no como pastor, no se confunda, hermano, no como pastor, sino como cristiano, eso significa que yo ya no tengo ningún valor, ya no tengo ningún poder anticorrosivo. La gente me mira o nos va a mirar y va a decir: pues dicen que son cristianos, pero son peores que nosotros. ¿Eso me explico, hermano? Dicen que son cristianos, pero mira, habla las mismas malas palabras que yo, cuenta los mismos chistes groseros que yo, dice, mira a las mujeres de la misma manera como yo las miro. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la? Entonces, por eso, esa es parte esencial de entender que si hemos nacido de nuevo, lo primero que hacemos, volvemos a leer ahí 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué es, hermano? Nuestra fe. Ahora, yo siempre he dicho esto: usted piensa que la ha regado, usted piensa que no se ha comportado en la manera, usted piensa que no se ha comportado en la manera de vida para que los vecinos, para que todo el mundo vea que usted es un cristiano nacido de nuevo. Usted piensa que la ha regado, usted piensa que ha hecho cosas que han afectado para que esas personas, miren, hay solución. ¿Cómo? Simple y sencillamente cambiando el comportamiento a la medida, a la altura del cristiano, del nacido de Dios, y hablar con esas personas. Hablar con esas personas y decirles claramente: ¿sabes qué? Me he comportado indebidamente, quizás tú has visto en mí una actitud no adecuada, pero quiero que sepas que yo soy cristiano, soy nacido de nuevo. Y empezar a demostrar nuestra nueva vida, hermanos. Usted va a decir, usted dice: pero pastor, eso es mucha vergüenza. ¿Qué esperabas? ¿Qué esperamos? Entonces, es mejor pasar esa vergüenza aquí que pasar una vergüenza ante el Señor, hermanos. ¿Hello? Ahí mismo en 1 Juan capítulo 2, verso 16. ¿Qué es el mundo? Preguntará. ¿Qué es el mundo? Dice 1 Juan 2:16, ahí mismo, en esa misma carta, el verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El 17. Y el mundo pasa
y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice, hermanos? Todos. ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Permanece para siempre. Dice aquí Juan, todo lo que hay en el mundo. ¿Qué es el mundo? El mundo en primer lugar son los deseos de la carne. ¿Sí? Que quiere decir vivir conforme a lo que la carne se le antoja. Pregunta, hermanos, y les he hecho esta pregunta. ¿Qué no se le antoja a la carne? ¿Sí o no? ¿Qué no se le antoja? Todo lo malo. De eso nos libró el Señor, ¿sí o no? De eso nos libró Cristo, de eso nos libró el Señor. Nos ha librado, nos ha dado una nueva vida. Ahora, nuestro deseo, porque aún así, pongan atención, en nuestra vida, en nuestra persona, aún hay dos clases de deseos. El deseo de agradar a la carne, porque no ha muerto, y el deseo de agradar a Dios. Por eso la Biblia nos enseña que hagamos morir lo terrenal. ¿Qué significa hacerlo morir? Significa que vayamos, hermanos, desobedeciendo lo que la carne desea, porque alimentar la carne es como, se lo voy a pintar así. Hágale cuenta que usted tiene dos perros. Al que usted más le eche comida, es el que más fuerte estará, ¿sí o no? Usted ve una persona que cuando hacen algo indebido, ¿qué dicen? Pastor, es que la carne es débil. No. Es que has fortalecido la carne, por eso es que hace las cosas de la carne. ¿Me explico, iglesia? Pero si tú buscas espiritualmente fortalecerte, la carne, aunque tenga deseos, va a ser común. Hágale cuenta que usted va a amarrar un chihuahuita a un gran danés, hermano. ¿Sí me explico? La carne va a tener ahí sus deseos, pero no los obedeceremos. Simple y sencillamente los sujetamos a la vida espiritual. ¿Cuántos me entendieron? Es así. Entonces dice Juan, los deseos de la carne, esos deseos que están ahí. Quizás esta mañana varios amanecieron obedeciendo a la carne y dijeron, no, ¿sabes qué? Empezando lo tenemos a las 11, a las 9:30, no, me quedo a dormir. Una obediencia a la carne, ¿sí o no? ¿Cuántas veces les pasó en la mañana ese deseo de la carne? Quizás, ¿verdad? Pasa ese deseo, ay, es más temprano, ay, quizás tengo que ir 2 millas más. X cosas, hermanos. X cosas, cualquier cosa. El no obedecer a la carne es parte de la labor del crecimiento espiritual. Miren, hermanos, vamos a hacer, ya que estamos en esto, ya que estamos en un poquito en esto, déjame decir una cosa. Y se lo voy a pintar así de una manera bien sencilla. ¿A poco Dios no nos ha bendecido al habernos salvado en el país más próspero de todo el mundo? Pregunto, ¿no esa es una bendición? Que a la misma vez puede ser una maldición o una piedra de tropiezo para mucha gente. Pero lo que me digo es esto, lo que le quiero explicar es esto: que Dios nos ha dado todo lo elemental y lo básico para poderlo servir, hermanos. ¿Hello? Tenemos, miren, un lugar. Quizás usted llegue y dice, a mí no me gusta el color, ni a mí tampoco, pero es un lugar donde podemos adorar a Dios. ¿Cuántos ya asistieron a las bancas? Las sillas, ¿están cómodas? ¿Sí están cómodas? No, digo porque ya las vamos a quitar, vamos a traer bancas de madera. No se crea, pero pregunto, ¿a poco no hay lugares que ni eso tienen? Vieron un auto, hermano, ¿qué necesitan? Cuando una persona dice, no, es que está 5 minutos más tarde, más lejos, debe ser una cosa, hermano, esos son cuestiones carnales, terrenales. Porque vuelvo a decir, cuando uno está creciendo, uno debe de, hermano, buscar. Dijo una frase que dijo, se ve que lo dijo Paul Washer, dijo, no busques la iglesia que está más cerca de tu casa. Busca la iglesia que está más cerca de la Biblia. Es una verdad, hermanos. Mucha gente que la iglesia nos queda a la esquina.
ay, pero ahí yo ahí llego. ¿Esa es una manera correcta de ser cristiano, hermano? Claro que no. Claro que no, hermanos. Nosotros como cristianos que vamos creciendo, ¿cuánto queda la iglesia? 5, 10 millas más, no importa. Tenemos un carro, ¿no nos ha dado Dios dinero para echarle gasolina? No hay excusa. Pero los deseos de la carne muchas veces ganan más que los deseos espirituales. Dice ahí Juan, dice, los deseos de los ojos. Así como Satanás, hermano, engañó a Eva con lo que miró. ¿Se recuerdan cuando Eva miró el huerto, hermanos? Miró el fruto en el huerto. Y miró, dice la Biblia, que el fruto era codicioso a los ojos. Y dice aquí Juan, los deseos de los ojos, hermano. Porque en realidad, si uno se pone a pensar, todo lo que entra a nuestra mente, a nuestro corazón, ¿por dónde entra? No entra por las hamburguesas que nos echamos, ¿no? Todo al alma y al corazón entra por los ojos. Pero fíjense cómo dice, los deseos, no la fe. La fe viene por el oír. No necesitas la vista para tener fe. Hoy en día hay unos barrios que dicen, no, es que la gente para creer necesita ver milagros. Eso es una mentira del diablo, hermanos. La Biblia no cambia. No necesitas ver para creer, tú necesitas oír para creer. Pero fíjense aquí, lo único que entra y puede entrar de una manera no sana por nuestros ojos es, hermano, los deseos malos por los ojos. Jesús dijo, cuando tú ves a una mujer y la codicias, la ves y la codicias en tu corazón, ¿qué dice? Cometes adulterio. Hermano, ¿cuántas cosas no hay en este mundo? Vamos. En vez de decir, Señor, gracias por la casa que me has dado, no, vamos por el barrio. Mira esa casota, yo algún día me compro una igualita. Todos esos deseos, lo único que me traen es insatisfacciones. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando no estamos agradecidos con lo que tenemos, siempre estamos siendo malagradecidos con lo que tenemos. La esposa, el esposo, los hijos. Mire, yo he escuchado personas que le dicen al esposo, mira, aprende del hermano, aprende, conozco. Y yo dentro de mí digo, esta mujer no sabe lo que dice. ¿Me explico, iglesia? O el esposo, mira mujer, aprende, para que aprendas. Cállense, por favor, ¿cuántos dicen amén? Eso no es así. Entonces, hay gente que piensa que porque ves, como hace poco les explicaba, hermanos, ¿a poco no en la iglesia todos nos vemos requete bonitos? ¿Cuántos dicen? Amen. Pero nadie sabe las cosas que todos vivimos, o sea, nadie. Entonces nunca digas, mira, hombre, mira, aprende del hermano. Cállese, hermana, usted dele gracias a Dios por su esposo y ayúdelo a crecer, ¿cuántos dicen amén? Y viceversa. Esposo, no avergüence no haga menos a su esposa porque quizás usted piensa que otras hermanas o mujeres son mejores. Valore lo que Dios le ha dado, porque eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. No, los deseos de los ojos es básicamente mucha causa del mal que hay en nuestra vida. Y eso nos evita crecer, hermanos. Nos evita crecer, nos evita ese crecimiento constante en nuestra vida. Y por último dice ahí la vanagloria de la vida. En ese mismo pasaje, la vanagloria de la vida. ¿Qué es la vanagloria de la vida? Dice el pastor John MacArthur en esta frase, o en esta expresión, dice, la vanagloria de la vida es la frase alude a la arrogancia por las circunstancias favorables que a su vez produce complacencia y ostentación de lo que uno posee para impresionar a otras personas. Qué tremendo. Quizás me ven con cara de que no entendí pasar, pero se lo voy a explicar. Es presumir lo que tenemos. Pero no con la intención solamente de lucirlo, sino con la intención de subajar a los demás. ¿Sí me explico? Eso es la vanagloria de la vida. Dime una cosa, hermano. ¿A poco, especialmente en este país? A ver, voy a decir esto, espero que no se me sienta mal, pero es la verdad. Muchas veces
venimos de estratos sociales o de trasfondos sociales donde no había nada en nuestra vida. ¿Cuántos aquí crecieron en la pobreza? No hay ninguna pena. ¿Cuántos aquí crecieron en la necesidad? ¿Nada más 3? ¿Y los demás? ¿Cuántos nacieron en la necesidad? ¿Crecieron en la necesidad? ¿Sí? Llegamos acá. Por la soberanía y la gracia de Dios, Dios nos da de más. Es una cosa. Muchas veces le dejé hace un momento, eso a veces nos daña, en vez de decir gracias Dios por lo que me das, a veces nos daña más el corazón y el alma, porque nos hace pesado. Ahora, lo que iba a decir es esto, que muchas veces el estilo de vida que nosotros queremos tener en este país, debe ser una cosa, sí o no, es muy costoso. Vamos a ver aquí, es costoso. Ayer hablaba con mi esposa y me dice, nada más la pura comida es carísima en este país. ¿Cuánto compran el mandado? Vaya y compren una semana para que vea lo que se gasta, lo que se gasta en comida. Pero todo el sistema que nosotros tenemos es caro. Todo lo que nosotros tenemos, millones de personas de México hasta Sudamérica, es prácticamente imposible que lo puedan tener, hermano. Pero pregunto, todos nos damos cuenta lo costoso que es esta vida cuando nos tenemos que levantar a las 5 de la mañana todos los días, ¿sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Entonces, nosotros tenemos, vuelvo a decir, tenemos que ser agradecidos con Dios por lo que Dios nos da y por lo que tenemos. Y no dejar que la vanagloria de la vida nos haga vivir estilos de vida que al rato se nos haga, hermano, que nos cueste un brazo sostenerlo, sino que vivamos agradecidos con lo que podamos tener, con lo que podamos sobrevivir, para que podamos crecer en la vida. Les he dicho muchas veces, ¿por qué deja de venir a veces la gente a la iglesia? Pues porque tiene que trabajar más para pagar lo que está comprando. Pregunto, ¿es eso de Dios? Iglesia, ¿es eso de Dios? Claro que no. Hay gente que dice, no, Dios me bendijo con, mira pastor, mira hermano, que el Dios me bendijo con una casota. Y al rato lo vemos que deja de venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene que pagar y trabajar para todo eso. Eso es la vanagloria de la vida. Eso es la vanagloria de la vida, iglesia. Nosotros debemos de vivir agradecidos con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado. Pero debe ser una cosa, cuando usted honra a Dios, Dios lo bendice a usted. ¿Está de acuerdo conmigo? Así es que vamos creciendo en nuestra vida. Termino en Gálatas 4, 8 y 10. Aquí termino. Gálatas 4, verso 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos de los cuales queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Sí? Pablo había trabajado con la iglesia en Galacia. Después de enseñarles el evangelio y predicarles el evangelio, ellos, en vez de avanzar hacia la libertad, hacia la vida en Cristo, en obediencia al Señor, hermanos, se quieren esclavizar otra vez a los rudimentos de las leyes antiguas. ¿Cuántos aquí entienden que somos salvos por gracia? Somos salvos por la misericordia de nuestro Dios. Amén, hermanos. Entonces Pablo dice, ahora quieren ustedes guardar los días, los meses, los tiempos, o sea, se quieren justificar por esas cosas de la ley. Y dice en el verso 11, me temo de vosotros que he trabajado en vano vosotros. Hermanos,
que la obra de Dios en tu vida no se haga vana. ¿Cuántos dicen amén? Demuestra el crecimiento. Ve mostrando hambre. Primero, ¿cuántos respiran vida espiritual? La vida nueva en Cristo. Ahora sabes que para atrás no vas a volver. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Sí? No vas a regresar. ¿Por qué? Pregunto, ¿un niño, un hijo puede regresar para atrás? ¿Puede regresar otra vez al vientre de su madre? ¿Qué le dijo Cristo a Nicodemo? Eso es imposible. Eso no es posible. Usted nació de Cristo, nació de Dios. Es imposible que vuelva al mundo. En primer lugar. En segundo lugar, tiene que haber ese deseo, como un niño. Le di el ejemplo, como un niño. ¿Qué es lo que quiere un niño? Lo primero que nace, ¿qué es lo que quiere? Comer. Usted debe de anhelar el alimento espiritual. Yo quiero alimento espiritual. Yo quiero alimentarme constantemente de la vida espiritual. Y en tercer lugar, desprendernos del mundo, de sus deseos, de sus vanaglorias y de todas estas corrientes de este mundo, porque nos evitan crecer, hermanos. Nos evitan crecer. Nos estorban. Amén. Vamos a orar. Incline su rostro, hermanos.